Vamos a dar inicio a este tercer ciclo año 2025 de este 43º seminario internacional que tiene como título La discriminación a las personas con discapacidad intelectual en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La misma que va a estar a cargo del doctor Armando Gil Gaona. Vamos a conocer la trayectoria del maestro para que todos nuestros seguidores y todos los que nos siguen en las redes sociales y los suscritos en el canal de YouTube pudiéramos tener un acercamiento. En su trayectoria de servicio social, expresidente del Centro de Terapia Educativa AC Seteduca, expresidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, CONFE, expresidente del Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, asesor del bufete jurídico gratuito de la Universidad Anáhuac Norte, en su trayectoria de promoción legislativa, colaborador y responsable en diversas comisiones de análisis y estudios de la elaboración de anteproyectos e iniciativas de reformas a diversos ordenamientos jurídicos en materia de personas con discapacidad, asimismo colaborador del Código Civil en materia del fuero federal para toda la República en materia del fuero común para el Distrito Federal, año 1992, asimismo para la Ley General de Educación, año 1993, Ley de Asentamientos Humanos, año 1994, Ley General de Aduanas, año 1994, Ley Federal de Fomento al Deporte, año 1994, Ley General de Atención a Personas con Discapacidad, año 2004, Convención sobre los Derechos con Humanos de las Personas Discapacidad, año 2004. Asimismo, asesor de la Comisión de Asistencia Social del Senado de la República, también colaborador en la Ley Federal del Trabajo, año 1995, Ley del Seguro Social, año 1995. Entre sus publicaciones tenemos Omisión del Tutor y Discapacidad del Código Nacional Procesal Civil y Familiar. Ha ejercido docencia como profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Penal de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular en Derechos de las Obligaciones, Universidad Femenina de México, profesor de las asignaturas en Práctica Civil, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Derecho Penal, Universidad Anáhuac del Norte, profesor de las asignaturas de Derecho Civil y Teoría del Proceso en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Armando Gil Gaona, producto de años de estudio, de años de investigación y de años de experiencia en este tópico y en estos campos, es que él nos trae esta maravillosa presentación que tiene como título Discriminación a las personas con discapacidad intelectual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por favor, doctor Armando Gil Gaona, puede dar inicio a su presentación.
Muchas gracias. Previamente a la presentación del tema, me siento honrado, me siento privilegiado de estar exactamente participando en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Y por supuesto, la invitación que me hiciera el doctor Daniel Malpartida. Así que vamos a comenzar, si ustedes me lo permiten. En la década 70, las organizaciones nacionales y para personas con discapacidad de distintos países, como Estados Unidos, Inglaterra, España, conformaron una red para luchar por los derechos humanos del sector de la sociedad. Sin embargo, el grupo de las personas con discapacidad intelectual no tenían voz en las discusiones y acciones para ese propósito. Por eso se incorporó a este movimiento una serie de organizaciones de padres de familia. En distintos foros se discutió la pertinencia no solamente de que los padres de familia que fueran abogados hicieran propuestas, sino que se fueran incorporando los distintos órganos legislativos precisamente para incidir, porque durante muchos años nos dedicamos a catequizar a legisladores y siempre nos daban una palmada en el hombro para decirnos que sí iban a llevar nuestras solicitudes de reformas. Pero como eso no ocurría, se tomó el acuerdo de que fuéramos nosotros como abogados y padres de familia quienes lleváramos esas propuestas. Y no solo eso, en mi caso he participado en la redacción, en la elaboración de proyectos de ley, precisamente para evitar extinguir las barreras que representa la legislación nacional. Este movimiento asociativo, como se le llamó, tuvo tal importancia, tal peso, que se acercó a la Organización de las Naciones Unidas. Fue tal la influencia que se creó el Programa de Acción Mundial para Personas Impedidas en la versión español y para personas con discapacidad en la versión español, perdón, la versión inglesa impedidas y en la versión español con discapacidad. ¿Quiénes son las personas que conforman este grupo social? Pues aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales permanentes, que al interactuar con su entorno hay diversas barreras físicas discriminatorias, entre las que se encuentran las legislativas y jurídicas, que impiden precisamente la igualdad de condiciones con los demás. Así está establecido en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Quizá para muchas personas resulten familiares estas descripciones. La discapacidad física se refiere a la de movilidad parcial o total, como la parálisis cerebral con plena capacidad intelectual. La discapacidad sensorial afecta los sentidos, como la ceguera, la sordera, sin habla oral. Y está a discusión el trastorno de espectro autista. No se le considera en sí misma como una discapacidad, pero sí como una condicionante que eventualmente puede ocasionarla. Y finalmente la discapacidad intelectual, que implica un grado de deficiencia mental superficial, moderada o profunda. Es importante establecer que desde 1982
el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad hizo propias las definiciones que elaborara la Organización Mundial de la Salud. Ojo, dichas definiciones originalmente tienen un origen médico. ¿Y cuáles son estas definiciones? Estos conceptos que a pesar de tantos años todavía son poco comprendidas. La deficiencia implica toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Y la discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera, entre comillas, normal para el ser humano. Y finalmente, una minusvalía, que significa una situación desventajosa para un individuo a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad. En consecuencia, se confunde la discapacidad con las deficiencias, ya que una es la causante de la otra. ¿Qué significa esto? Que una persona ciega, pues obviamente va a estar en desventaja con alguien que tiene la visión completa. Lo mismo que las personas en silla de ruedas, que tienen restringida su movilidad con aquellas personas que la tienen completa. Es importante establecer, como ya dije, dónde está el origen de estas definiciones. Pero aquí viene algo muy interesante. En este Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, como ya dije, participaron las organizaciones nacionales de distintos países. Pero se invitaron a los trabajos preparatorios a psicólogos, a psiquiatras, a antropólogos y por supuesto a los padres de familia y a las personas con discapacidad. Y lo que primero que se planteó fue cómo había que abandonar la perspectiva médica. Pues entonces se llegó a la conclusión que lo que había que hacer era dignificar a la persona. En varias publicaciones de los 70, del año 80, en las cuales tengo yo documentos originales, se hablaba del subnormal en referencia a personas con discapacidad intelectual, del incapacitado, del minusválido. Y entonces, si se tenía que dignificar a la persona, entonces había que ponerle persona con discapacidad, porque todo el tiempo se le estuvo etiquetando, todo el tiempo se estuvo adjetivando, sustantivizando. Por eso es incorrecto referirse al discapacitado, al minusválido. Y una expresión que surgió aquí en México: personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales o personas en situación de discapacidad. Ninguna de ellas es correcta, porque implica volver a etiquetar a las personas con una discapacidad. Y es que no solamente se trató de concientizar a la sociedad mundial de estos conceptos, sino sacar a las personas con discapacidad de la asistencia, de la marginación.
quitar esos adjetivos de pobrecito, el enfermito, el incapaz, el impedido, el disminuido. Vale la pena mencionar que en dicho programa es bastante amplio, pero en uno de sus capítulos, que se llama Equiparación de Oportunidades, se manejaron varios tópicos, entre ellos el legislativo, que es al que yo me he venido ocupando durante todos estos años. Ya el doctor Malpartida hizo mención de toda la legislación en la que he participado, no solamente haciendo propuestas, sino inclusive haciendo proyectos de iniciativa que han presentado los legisladores con los que he estado cerca. Pasaron muchos años, desde 1982 hasta el 2004, que se iniciaron los trabajos relacionados con la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en la que participé. Y también tuve varias discusiones, tuve varias polémicas, sobre todo con los psicólogos. Ahorita voy a tocar esa parte, pero vale la pena establecer que, a diferencia del Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, con la convención, el primero no tenía un carácter vinculante como lo tiene la convención para todos los estados firmantes. Y en esta convención lo que se estableció fue desarrollar políticas públicas de no discriminación. Y por supuesto, en la legislación. ¿Por qué? Porque establece la convención que la discriminación constituye una vulneración a la dignidad y al valor inherente de las personas. Aquí viene algo muy importante, que es lo que vamos después a analizar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de México. En el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad se hablaba de apoyos comunitarios, y en ese entonces estos se entendían como aquellos aparatos, aquellos instrumentos que facilitan la integración a las personas con discapacidad. En el caso de los ciegos, pues programas que fueran oídos para que pudieran manejar su comunicación. En el caso de las personas con discapacidad física, pues obviamente muletas, sillas de ruedas, y ya se comenzaba a hablar de modificar la infraestructura, precisamente con la construcción de las rampas para acceder a toda clase de edificios, incluyendo las casas particulares. Aquí vienen ya los matices que tiene la convención, que es el último instrumento obligatorio para los estados que la suscriben. Uno de esos principios es la autodeterminación e independencia, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, que colisionan con los conceptos de representación absoluta de la tutela y el autogobierno. Es aquí uno de los puntos a debate con la convención y con el Código Nacional, porque se establecieron esta clase, entre comillas, de beneficios de manera transversal, lo cual es totalmente incorrecto, porque las personas
con discapacidad física y sensorial no requieren de apoyo, de asistencia, como si lo necesitan aquellas personas que teniendo discapacidad sensorial no se pueden comunicar. Y lo mismo sucede con la discapacidad intelectual. Segundo elemento, el instrumento internacional define como discriminación cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o efecto de obstaculizar o dejar sin efecto reconocimiento o goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales. Los Estados miembros que han suscrito esta convención se han comprometido dentro de otras medidas para modificar, derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyen discriminación contra las personas con discapacidad, como establece el artículo 4 de dicha convención. Y aquí viene otro tema. También los estados adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad. Como ustedes podrán observar, hay una transformación del apoyo comunitario del que habla el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad y el apoyo al que se refiere la convención, porque aquí va más dirigido a que la persona con discapacidad tenga un apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, para que haga valer por sí solo sus derechos y asuma sus obligaciones. Y hago énfasis en estos aspectos, pues precisamente como dice la presentación, vamos a ver que nuestro Código Nacional comete el grave error en un intento fallido por impedir, por eliminar la discriminación, pues incurre en todo lo contrario. Es importante insistir en que las personas con discapacidad física no requieren ningún apoyo para el ejercicio de su capacidad de ejercicio, su capacidad jurídica. Quienes lo necesitan, y eso debió quedar establecido en nuestro Código Nacional, un capítulo para personas con discapacidad sensorial y apoyos, pero entendido como lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sinónimo de asistencia, pero también para las personas con discapacidad intelectual. Hay una serie de salvaguardas, entre comillas, que establece la propia convención, que se interpreta en la misma convención, lo dice, que deben de asegurar que el ejercicio de la capacidad jurídica respete los derechos, la voluntad, preferencias de las personas y que no haya un conflicto de interés o indebida influencia.
aquí viene algo muy importante que dejó de ver nuestro legislador mexicano. Que sean proporcionales y adaptadas a la persona. Que eso fue lo que concluyó nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre la Convención de 2004 y la reforma a nuestro artículo primero constitucional de 2011, pasaron 7 años en donde el legislador mexicano no cumplió la convención, lo cual propició que fuera la Corte la que llenara esos vacíos interpretando justamente la convención. Aquí están uno de los primeros productos de esa interpretación. Personas con discapacidad, la figura de estado de interdicción no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso tiene una explicación lógica. El estado de interdicción implica que la persona sujeta a ella, a ese estado, forzosamente debe tener un representante. Y como acabamos de ver, la convención no está de acuerdo con esa representación absoluta, sino que la persona en todo caso debe tener una asistencia en la toma de sus propias decisiones. Y lógicamente, con la promulgación del Código Nacional, quienes estamos interesados en el tema, pues asumíamos que se iba a dar cumplimiento cabal al instrumento convencional. Y aquí dice, por eso lo quise subrayar, en este sentido el reconocimiento de la capacidad jurídica está vinculado de manera indisoluble con derecho a la igualdad y a la no discriminación. Otro derecho humano en nuestra Constitución es al debido proceso. Y lo que dice la Convención, a una vida independiente, a la privacidad y a la libertad de la participación e inclusión en la sociedad, por lo que la figura de estado de intervención no es armonizable con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otra tesis que va en el mismo sentido. Y algo muy importante que yo estoy criticando en el libro que estoy publicando. No se trata de descubrir el hilo negro, ni el agua tibia. Ya tenemos un artículo en nuestro Código Civil, por lo menos de la Ciudad de México, que habla precisamente de cuál debe ser la asistencia o el famoso apoyo del que habla la Convención. Y se llega a la conclusión que debe ser con relación directa entre la discapacidad intelectual para que se pueda establecer cuáles son aquellos hechos, aquellas decisiones en las cuales la persona con discapacidad puede o no participar. Es decir, se introdujo la figura de la gradualidad. A menor discapacidad intelectual, menos asistencia. A mayor discapacidad o deficiencia mental, que ese es mi pleito, mayor asistencia, mayor apoyo. Y vamos a ver cómo el legislador
en un afán de evitar la discriminación, cometió exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Bueno, pues entonces todas estas tesis se refieren al mismo tema. Y llegamos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Después de estar estudiando el tema por más de 30 años, asumí que con la promulgación del código se iba a proteger a las personas con discapacidad intelectual. Y vamos a ver que no es así. Dice la tercera sección de jurisdicción voluntaria de los procedimientos civiles no contenciosos. Dice, de la designación de apoyos extraordinarios. Entonces, lo primero que yo cuestiono, ¿por qué supuestamente las destinatarias de las disposiciones son las personas con discapacidad y por ende de los apoyos? Sin embargo, se omitió el título, en el título ese vocablo, como si dichas personas son inexistentes por disposición de la ley, o al mencionarlas, se les discrimina, cuando es todo lo contrario, porque se les excluye. Aquí está lo que comenté hace un momento. Hay que hacerle ajustes. No hay que complicarnos la vida. Estoy proponiendo que ese título podría decir la designación de los asistentes y vigilantes para las personas con discapacidad sensorial y discapacidad intelectual, haciendo una distinción de una con otra. El vacío legal genera incertidumbre con la frase designación de apoyos extraordinarios, entre comillas, porque la redacción defectuosa, además de discriminatoria, excluye a las personas con discapacidad. No se refiere expresamente a la discapacidad sensorial e intelectual que requieren de ese apoyo. Al prescindir por completo de la asistencia legítima, deformándola con los apoyos extraordinarios, insisto, hay una discriminación prohibida por el artículo primero constitucional de 2011 y con la convención. En consecuencia, nuestro código en esta parte es precisamente inconstitucional e inconvencional. Y lo digo con todas sus letras. Aquí está patente la ignorancia del concepto de discapacidad, ignorancia técnica jurídica e ignorancia del derecho. Y comienzo a analizar los 10 o 12 artículos de esa sección. Nada más voy a mencionar 2 o 3 para que entremos a la sesión de preguntas y respuestas. Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. Error. Porque estamos hablando de un código procesal. Eso le corresponde al código sustantivo, al código civil de cada entidad federativa. Y aquí viene otro error. Casi le ordena a los congresos de las 32 entidades federativas que modifiquen el código civil de cada una de ellas y lo hagan acorde al código nacional. El código civil respectivo regulará las modalidades que las personas pueden recibir apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, que son formas de apoyo que se presentará
para cada persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo a la comunicación, la comprensión de los actos y sus consecuencias. Actualmente, si nosotros pretendemos que una persona esté protegida por un tutor, basta y sobra con allegarle al juez de lo familiar los diagnósticos, los estudios que dan cuenta de la discapacidad intelectual y, desde luego, del grado que tiene la persona. Por eso yo digo, es muy fácil ajustar a la institución de la tutela. Ok, ya desaparecemos o desaparezcamos al tutor. Queremos hablar de un asistente correcto, pero el artículo 449 del Código Civil de la Ciudad de México dice que la tutela tiene como propósito la protección de la persona y, en segundo plano, del aspecto patrimonial. Aquí desmantelaron esa protección en toda Latinoamérica, en Europa. Sabemos que la tutela es una institución de interés público. Aquí este código prácticamente a cualquier persona le da la posibilidad de solicitar esos beneficios, entre comillas. Hay una falta de técnica jurídica porque el Código Civil establece en su capítulo qué es la capacidad, quiénes tienen la posibilidad de ejercer sus propios derechos sin necesidad de representantes. Insisto, todo esto ya está previsto en nuestra legislación y lo único que teníamos que hacer era precisamente armonizar los textos vigentes con la convención. ¿Sería cuánto, doctor Malpartida? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Doctor, bueno, yo lo que veo es que usted ha sido un jurista con una trayectoria excepcional. Ha sido un profesor en instituciones como la UNAM, la Universidad Anáhuac Norte y la Universidad Femenina de México, y también ha participado en la elaboración de leyes fundamentales como la Ley General de Atención a Personas con Discapacidad, la Ley Federal de Trabajo y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, pues ha presidido organizaciones como CONFE y ha sido asesor en el Senado de la República, por lo que veo su compromiso con la inclusión, la justicia social y la dignidad humana es incuestionable. Bueno, como podemos ver, también el desarrollo ha sido muy claro y directo, en donde usted, doctor Gil, lo denuncia como el marco jurídico mexicano, especialmente el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, sigue reproduciendo prácticas discriminatorias contra personas con discapacidad intelectual. Por lo que yo puedo también percibir es que figuras como la tutela absoluta y el estado de interdicción continúan anulando la voluntad de estas personas en lugar de protegerla. Basado en todo lo que usted nos ha dicho y nos ha comentado, yo quisiera hacerle unas preguntas, doctor. Por ejemplo, en su ensayo, usted señala que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares mantiene figuras como la tutela absoluta y el estado de interdicción. ¿Cuál considera que fue el principal obstáculo para que no se adoptara plenamente el modelo de la asistencia en la toma de decisiones? Es a la inversa, doctora. ¿Perdón? Es a la inversa. Ok, bueno, entonces... Decía Ajá. yo que
la polémica en la preparación de los trabajos de la convención, ya se planteaba precisamente eliminar el estado de interdicción, o sea, la representación absoluta. Yo en esa parte estoy de acuerdo. Por eso yo digo que en lugar de hablar de tutores, se puede hablar del asistente o de los asistentes en plural. Lo que no se debe hacer es que nos vayamos del otro lado, como si la deficiencia mental, que es el origen de la discapacidad intelectual, en sus 4 categorías, que son la moderada, la profunda y la totalmente absoluta, desaparecieran. Se llega al absurdo en los artículos del Código Nacional que la persona interesada en asistir a una persona con discapacidad haga los esfuerzos. ¿Qué clase de esfuerzo? No lo dice el código. Por indagar cuáles son las necesidades de la persona, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus preferencias. Por eso yo hablo de que se está descubriendo el hilo negro, porque actualmente todavía, afortunadamente, no entra en vigor el Código Nacional. Y basta y sobra con que se haga copio de las constancias médicas donde se establece cuál es la condición de la persona para que se le dé trámite al procedimiento. No, en el Código Nacional se le encomienda una tarea a cualquier persona y no se establece cuáles son esos esfuerzos. Ay, dice el código, una vez que no puedes demostrar los esfuerzos, entonces el juez va a solicitar a la institución competente otro vacío legal. ¿Cuál es la autoridad competente? Que le nutra la información para saber que esa persona necesita de asistencia, doctora. Sí, completamente de acuerdo con usted. Incluso, bueno, yo he pensado que hasta incluso se podrían utilizar pues las ciencias forenses dentro de este tipo de estudios para valorar eh, qué tanto, qué tanta tutela puede necesitar estas personas, ¿no? Bueno, también estoy viendo que usted critica con contundencia los llamados apoyos extraordinarios. ¿Estoy en lo cierto? Que Eso es introduce el nuevo cierto. código. Ok, por ejemplo, ¿qué riesgos jurídicos y sociales implica su ambigüedad? De entrada, lo acabo de platicar con la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Texcoco, y ellos están pensando, en principio, ajustar su plan de estudios de derecho. Y como segundo reto, tratar de instrumentar el Código Nacional, sobre todo para los jueces, doctora. Es que aquí viene un problemón. Ajá, Todavía está vigente la tutela. ¿Cómo hacer compatible la tutela con los apoyos, con la designación de apoyos extraordinarios? así es. No hay armonía, no hay coherencia. El Código Civil habla de tutor, el Código Nacional de apoyos extraordinarios. ¿Cómo se van a instrumentar? Aquí vienen cosas muy graves. Actualmente la tutela, repito, con todos sus defectos, porque hay que ajustarla, se tramita ante el juez de lo familiar. Pues el Código Nacional lo que propone es que va a depender del acto jurídico en cuestión. Hágame favor, ¿quién lo va a definir? Puede ir ante un juez familiar o a un juez civil. Si estamos hablando de que la persona
no se puede expresar, ¿cómo va a decir la necesidad que yo tengo es competencia de un juzgado civil? A esos absurdos estamos llegando, doctora. Así de Así grave. es. Sí, desgraciadamente así es, doctor. Es que verdaderamente su libro, bueno, se me hizo muy interesante. También pude observar que usted denuncia el uso precisamente de términos obsoletos como subanormal o anormal, ¿no? En algunos códigos estatales, ¿de acuerdo? Sí lo El mencionó, único, ¿no? no, no, doctora, el único código que no se ha reformado es el de Tlaxcala. Ok, En el artículo 450, fracción 2, bueno, comienza diciendo el artículo que tienen incapacidad legal y natural. Fracción 1, los menores de edad. Fracción 2, las personas mayores de edad, privadas de inteligencia, qué tremendo. de locura, de Sí, imbecilidad, o que sean adictas a los estupefacientes o a los ebrios consuetudinarios. no, bueno. Así está Tlaxcala. Está en el oscurantismo. Y eso fue lo primero que modificamos en 92, como lo leyó el doctor Malpartida. Así es. Eliminar todos esos conceptos ofensivos, discriminatorios. Sí, incluso pues esas expresiones perpetúan el estigma, ¿verdad? O sea, no solamente son ofensivas, sino que reflejan una visión excluyente y patologizante, por decirlo así, de la discapacidad. Tan solo la expresión Así es, de decir personas con capacidades diferentes es lo mismo, es poner una así es, etiqueta. Por así eso, es. por eso defendemos que lo correcto es decir personas con discapacidad, anteponer la palabra persona. Personas, claro. Precisamente, ¿qué reformas urgentes podría usted, propondría usted para que el Código Nacional sea verdaderamente incluyente, doctor? Hay dos propuestas que doy en el libro. La primera es que se reforme esa tercera sección. Alguien así con cierto enojo me decía, ¿cómo todavía no entra en vigor y usted ya lo quiere modificar? Pues sí, porque está hecho con las patas. Pues sí, Entonces, si lo que yo estoy diciendo es que se puede rescatar el régimen jurídico de la tutela, ¿por qué? ¿Por qué estoy convencido de eso, doctor? He llevado infinidad de juicios de interdicción. En la tutela, ahí se establece quiénes son las personas llamadas a desempeñarla. El cónyuge, los hijos, los padres, según la edad de la persona, para que sean ellos, como integrantes de la familia, conociendo la condición de la persona, van a hacer un desempeño completamente humano. El Código Nacional tiene una contradicción. En un artículo dice que no puede ser la familia porque hay un conflicto de intereses. Puede haber una intención para despojar a la persona de sus bienes. qué Y en el tremendo. artículo siguiente, ahí viene otra aberración. Cuando la persona interesada en dar la asistencia no está en posibilidad de hacerlo, entonces se va a recurrir al círculo más cercano, a los amigos, ya al final, a la familia. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Sí o no es la familia? Pues claro que es la familia, doctora. Claro, claro, Hablando de jóvenes adultos que han transcurrido toda su etapa de adolescencia, infancia, etcétera. ¿Cómo va a ser la familia en conflicto de interés? Entonces, repito, lo que yo estoy proponiendo es reformar esa tercera sección
rescatando todo lo que está actualmente vigente y ajustando la terminología correcta. Y la otra propuesta que estoy haciendo, doctora, es la Ley General para el ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad sensorial e intelectual. Actualmente en el mundo esa es la tendencia, porque al paso que vamos, en 1992 que comencé a reformar el primer artículo, a la fecha no terminó. Imagínense cuántos años, doctora. Sí, ya son bastantes años, Y doctor. pretendemos hacer lo mismo ahora con las 32 entidades federativas. A lo mejor no lo voy a ver, a lo mejor me voy a morir, no lo voy a ver. Por eso lo que yo propongo es una ley general, una ley federal, corrijo, una ley federal. Porque las leyes generales regularmente replican lo que dice la legislación federal. No, aquí se ve una ley federal como la del trabajo, donde exactamente como el mismo Código Nacional tenga aplicación en todo el país, doctora. Muy bien, doctor. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, ya que proteger no es sustituir. Bueno, ya que la dignidad humana implica también reconocer la capacidad jurídica de todas las personas, sin excepción alguna, que el derecho debe evolucionar hacia modelos que respeten la autonomía, la diversidad y la participación activa de las personas con discapacidad, con discapacidad intelectual. Estoy completamente de acuerdo con usted. Doctor, pues muchísimas gracias por esta conversación tan esclarecedora, ya que su ensayo, la verdad, es una invitación a repensar en el derecho desde la ética, desde la técnica y la humanidad. ¿Hay algo más que quisiera compartir con el público? Pues no, sino que hagamos conciencia sobre todo en la comunidad jurídica, porque yo la siento aletargada. Todos los días yo veo seminarios, estudios que se refieren a la parte contenciosa, doctor. Pero no hay. Apenas la semana pasada escuché una conferencia sobre el tema. Desconozco cuál haya sido el tenor de la misma. Pero fuera de eso, no hay conciencia. Es más, en los mismos jueces no saben cómo van a aplicar el Código Nacional cuando les lleguen estos asuntos. Por eso yo digo que aprovechar que todavía no está en vigor el Código Nacional, porque para eso se requiere una declaratoria del Congreso local a petición del Poder Judicial de cada entidad federativa. Esas son las dos condiciones. Ya voy a publicar un artículo donde estoy criticando a la ministra Loretta Ortiz. La semana pasada presumió una resolución exactamente con esos hierros y todavía otros más graves. Entonces, si eso se está dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en el fuero común yo vamos a estar, pero doctor. Sí, bueno, efectivamente, doctor. Bueno, yo invito a todos y a todas las personas, este, a que lean este ensayo con una mente crítica y con un corazón abierto. Si ustedes pueden observar, el libro desde la portada de esta obra nos muestra dos rostros. Uno de ellos es infantil, que nos invita a mirar con sensibilidad y también con justicia. Y en la contraportada, pues el retrato del doctor Gil Gaona, que nos habla de una vida dedicada al derecho y a la docencia y a la transformación social. Es por esto que este ensayo, por lo que yo pude observar y palpar, nos propone abandonar el modelo de sustitución de voluntad basado en la tutela tradicional y adoptar un modelo de asistencia en la toma de decisiones conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No se trata de eliminar la tutela, sino se trata de reformarla con un enfoque de derechos humanos, reconociendo la diversidad de discapacidades y garantizando mecanismos de protección adecuados. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, y muchísimas felicidades por toda su trayectoria y por este ensayo.
Gracias a ustedes, doctora, y gracias al instituto. Doctor Daniel. Sí, estoy acá con ustedes. Yo diría en relación a las personas con la discapacidad, el tratamiento de tener en cuenta un enfoque desde una perspectiva de la justicia, de la igualdad y de la equidad. Nosotros como abogados, nosotros como profesionales que conocemos este campo, ¿no? Ahí habría en parte mía tres preguntas que las quiero concatenar. Al día de hoy, después de conocer esta maravillosa obra, después de escucharle al maestro y con toda la experiencia, todo el bagaje que él tiene, lo primero sería, ¿cuáles son los logros concretos que usted ha podido plasmar y alcanzar al día de hoy en México como un país frente a todos, tanto las personas como los ciudadanos? ¿Cuáles serían las tareas pendientes, mirando una vez más ese enfoque de justicia, de igualdad y de equidad, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles serían los retos y los desafíos para un México de aquí a 10 a 15 años, donde las personas con discapacidad y particularmente aquellos que tienen discapacidad intelectual tuviesen una oportunidad de una vida más participativa, más justa y más democrática en todos los aspectos que pudiera dar la vida para ellos y definitivamente el aporte del doctor Armando con este ensayo marca un precedente de un antes y un después para aquellas personas que les hemos dado la espalda y que en la realidad no nos hace ver como ellos debieran estar. Ahí traslado las preguntas al maestro Armando, por favor. Bien, doctor, contestando la primera pregunta. Perdón, que yo me propuse desde 1992 fue precisamente transformar la legislación. Precisamente porque, como lo comenté hace un momento, conociendo a personas con discapacidad intelectual que no corresponden a las descripciones legales, eso a mí me llegó muy, muy profundo. Porque no sé si tengan a la mano el libro, doctora. Ay, a la mano no, doctor, pero ¿qué necesita? Es que lo dejé en mi oficina. Ahí está Ah, bien. sí, sí, sí. Este niño fue mi hijo. Mi hijo nació con síndrome de Down. Mi hijo a los 3 años, antes de fallecer, fue el abanderado del jardín de niños donde él participaba. Con lo cual, estaba demostrando que era un niño común y corriente. Y cuando yo leía el Código Civil y decía idiotas, imbéciles, locos, yo dije, esto no puede ser, eso yo no lo acepto. Y voy a hacerlo humanamente posible contra transformar el lenguaje. Por eso, desde 1992,
comencé con el Código Civil de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y hubo pues que luchar por la comprensión del término discapacidad. La primera reforma no tuvimos éxito. El desconocimiento, la ignorancia, como ahora, de las instituciones, les dio miedo a los legisladores de esa época. No, pues, ¿qué es eso de discapacidad? Señores, hay un programa de acción mundial, etcétera. No, pues no podemos. Y fue una reforma a medias. Afortunadamente, conté con el apoyo, la solidaridad de uno de mis profesores de la Facultad de Derecho. Y cuando organicé un foro en la Universidad de Anáhuac sobre el tema, tuve que catequizarlo, tuve que darle el ABC de la discapacidad. Y cuando ya la entendió, fue legislador y llegó en 2002 a la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México. Él consiguió meter por completo la palabra discapacidad. Y es que nuestro código siempre ha sido el referente desde 1928. Por eso es que se fue replicando en todo el país, a veces bien, a veces mal. Pero repito, nos llevó 30 años para conseguir que en la legislación se considerara la palabra discapacidad. Desde 1992 al día de hoy serían 32 años. Exactamente, doctor. Otro logro de la mayor importancia. Conseguimos que formara parte de la agenda política de cada gobierno. Inclusive con el presidente Fox conseguimos que en la Casa Juárez, en Los Pinos, Casa Presidencial, estuviera la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad. Por eso conocí al presidente, conocí a todos los presidentes, porque siempre era mi propuesta, señores, necesitamos que haya políticas públicas en favor de este sector. Ahora ya es muy famoso el Teletón, más o menos de la misma época. Pues yo fui el promotor de la creación de ese Teletón, no como se conoce, porque yo le propuse al presidente Zedillo que hubiera una organización que se encargara de ese sector de la población. Y dijo que no. Dijo, no, Armando. Este debe ser un proyecto, un reto de la sociedad civil organizada. Y fue así como surgió el Teletón. El sábado pasado o el domingo escuché la gran noticia de que se consiguieron 400 millones de pesos que van a servir para el último Teletón en el estado de Colima. Entonces, aunque hemos caminado ya en el tema legislativo, y el Teletón por su lado, pues hemos ido caminando en favor de este sector. ¿Cuál es el conflicto? Pasando a la segunda pregunta que planteó el doctor. Ese gobierno y el anterior están regresando al oscurantismo, al darles becas, así les llaman, darles dinero en efectivo a las personas con discapacidad, como una dádiva. Y lo que yo propuse en 1995, estando en el Senado de la República, fue reformar la Ley Federal del Trabajo para incorporar al trabajo regular a las personas con discapacidad, de todas las discapacidades. Y hubo varios acuerdos con el sector empresarial. Por eso inclusive en Walmart no es difícil ver a jóvenes en cajas empacando con síndrome de Down, precisamente como un logro para incorporar a las personas al trabajo regular. No fue sino hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto en que se reformó la Ley Federal del Trabajo.
Aquí tengo toda la iniciativa. Más o menos de 20 artículos conseguimos que se reformaran como 5. Ya es ganancia. Pero no es suficiente, no es suficiente. Yo insisto que nuestra gente no necesita de la conmiseración, no necesita de la limosna. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros sobrinos, etcétera, deben entrar a la empresa regular porque el trabajo dignifica. Entonces, ese sería parte del siguiente reto, doctor, que el resto de los artículos que no se reformaron se consiga que sea norma vigente. Y lo que acabamos de mencionar, ahorita la doctora, cuando mencionó el tema de protección, tenemos que regresar a ese esquema por una simple y sencilla razón. En México estamos viviendo una tragedia por la violencia que hay en todas partes, en todo el país. En 1995, cuando uno de mis amigos estuvo cerca del Procurador General de la República, yo les propuse crear la Fiscalía de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. ¿Y alguien diría para qué? Pues porque desde entonces a los chicos con discapacidad intelectual se les usaba como burros para traficar drogas. Y entonces cada vez que había un operativo, pues no agarraron a los responsables, agarraron a las personas con discapacidad. Y eso no es lo peor. Iban a parar a reclusorios, donde eran violados, donde eran torturados, en una palabra, donde los violentaban. Pero la violencia no está nada más en las cárceles. La violencia está en las familias. ¿Sí? Conocí el caso de una joven con discapacidad intelectual, el hermano adicto a las drogas, la madre casi un indigente. Los dos permitían que el vecindario tuviera acceso carnal con ella a cambio de dádivas, a cambio de despensas. Entonces, ¿cómo que no podemos hablar de protección? Claro que tenemos que rescatar esa imagen. Que sea precisamente quienes protejan a las personas con discapacidad, que es donde mayor violencia sexual hay. Precisamente para no sean carne de cañón. Y finalmente, doctor, insisto, el actual gobierno da dinero, regala dinero, dinero que no dignifica, dinero que no le sirve a las personas de ningún sector de la sociedad. Está demostrado que las famosas becas se nulifican cuando no tienen necesidad de ir a comprar medicamentos. No alcanza el dinero. ¿Cuál beneficio? Tiene un propósito clientelar, electoral. Por eso el gobierno pasado ganó las elecciones, por la cantidad de recursos que regalaron. Eso es lo que tenemos que hacer, doctor. Que nuestra gente no dependa de esa clase de ayudas, sino que entre a trabajar de manera regular, con todas las prestaciones, por supuesto, seguro social, aguinaldo, vacaciones, etcétera. No como un favor, porque desgraciadamente las personas de la tercera edad que están como empacadores en centros comerciales, pues parecería que les hacen un favor. No, señores, denles prestaciones legales, denles seguro social, denles seguridad social, todo eso, doctor. Perdón por interrumpir, fíjese que yo quiero compartirles una historia, de verdad que me inspira profundamente por lo que usted acaba de comentar, doctor Gil. Tengo una amiga muy especial, ella es una madre sumamente admirable,
Su nombre es Alba Uribe. Ella ha enfrentado los desafíos con una fuerza increíble, ya que su hija es una niña con autismo. Ella tiene apenas 8 años y sin embargo ya habla 3 idiomas. Este logro, pues obviamente no solo habla del talento de su hija, sino también del amor, la dedicación y el compromiso de su mamá. Ella, como lo podemos ver, es un ejemplo vivo de que las personas con discapacidad pueden alcanzar metas extraordinarias cuando se les brinda el apoyo, el respeto y las oportunidades. Pues desde aquí le mando un fuerte abrazo a mi amiga y todo mi reconocimiento para ella. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad también de comentar esta parte. Doctor Daniel. Aquí estamos, maestro. Muy bien, usted entonces ha absuelto esas tareas pendientes. ¿Cuáles serían los retos y los desafíos de esta empresa que usted ha tomado como un motivo de vida y más aún con lo que acaba de contarnos con su hijito, maestro? ¿Cuáles serían esos retos y esos desafíos, maestro? Fíjese, doctor, que cuando fui dirigente del Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, y ya comenté que originalmente pensamos en un organismo que se dedicara a atención a estas personas, hubo quien nos dio una mejor idea, que ese consejo, que originalmente nació en la presidencia de la República, fuera el rector de las políticas públicas de las instituciones de salud en México. Seguro Social, el ISSSTE, Secretaría de Salud, el DIF, porque todo el mundo anda perdido en el espacio, realizando acciones diversas, incompletas, etc. Ese CONADI existe en Ecuador y es el que dicta las políticas públicas, doctor. Nuestro CONADI mexicano es la contracción de Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Está en 4 paredes, en un instituto que es el de rehabilitación. Y ya no hace ninguna función. La persona responsable. Originalmente se había pensado que fue una persona con discapacidad. Los directores que yo conocí, que salieron de los grupos en los que yo estuve, poco hicieron, les amarraron las manos. Entonces, para mí sería importantísimo rehabilitar, reavivar esa idea, porque además no se opone a las acciones de gobierno, sino precisamente el año pasado le comenté a la doctora Heidi, presentó un amparo estratégico, doctor, porque el gobierno de López Obrador quiso eliminar todas las normas oficiales de salud. Yo soy especialista en negligencia médica. Cuando vi en el diario oficial lo que pretendía el gobierno de López Obrador, pues el angelito lo que quería eliminar todos los protocolos para varias enfermedades. De las que a mí más me indignaron fue todos los cánceres de las mujeres. Obviamente de los hombres, y 32 o 31 enfermedades más. Cuando me di a la tarea de investigar qué decía la norma oficial de diabetes, entendí exactamente cuál era la motivación del gobierno federal. Esa norma oficial data de 2010 y desde el 2010 la diabetes en México ya se consideraba algo así como una pandemia.
ya se planteaba la necesidad de darle más recursos al sector salud para la infraestructura, equipamiento, médicos, medicinas, apoyo psicológico, etcétera. Entonces, si eso se solicitaba, si eso se planteaba en 2010, en 2025, donde no hay medicamentos, no hay infraestructura, no hay médicos, etc., etc., pues el gobierno federal dijo, vamos a solucionarlo de una manera muy simple. Vamos a quitarle todos esos beneficios a la gente y que se muera en su casa. Que no tenga servicios de terapias, de quimioterapias. No, 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 esas son vaciladas. Vamos a hacer lo que hicimos en la pandemia. Que la gente no llegue a los hospitales. Que la gente se muera ya. Violación de derechos humanos, doctora. Derecho a la salud. Inmediatamente que presenté la demanda, me lo concedieron. Y de alguna manera me siento responsable de que hayan despedido a jueces como el que me dio ese amparo. Precisamente porque el gobierno por eso hizo la reforma judicial, corriendo a todos esos jueces que, sabiendo la importancia de los amparos que presentamos los ciudadanos, los corrieron. Ahorita nos tenemos que encomendar a Dios a ver cómo. Ya les comenté cómo resolvió la ministra Loreta Ortiz un amparo. Entonces, eso sería, doctor, que toda esta labor se recupere, repito, en favor de nuestra gente. Porque inclusive ahorita nada más nos hemos ocupado de la discapacidad congénita, pero ya el Alzheimer y todas las demás demencias están sumándose a estas filas, doctor. Y de las cosas absurdas que dice el código. Imagínense una persona con Alzheimer. Dice el código, pregúntale cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades. Oye, no me jodas. Si por eso necesitamos que hay una asistencia para que pueda expresarse. Dice el código que no, que hay que preguntarles a ellos. Y como esa, muchas contradicciones. Por eso es importante, doctor, esta reforma y reorientar varias de las políticas que acabo de comentar. Muy bien, a los comentarios de usted, así como yo he hablado de un enfoque de justicia, de igualdad y de equidad, además se debe sumar a eso que los profesionales y los agentes del derecho deben sumar a ese conocimiento, a esa experiencia de usted para los nuevos que se forman, el tema de las ciencias de la salud, el tema de las neurociencias, de forma transversal con lo que es su formación en el derecho, para lograr ciudadanos, personas que sean conscientes al problema de las personas con discapacidad, de las diferentes discapacidades, necesitamos una sociedad no solamente para México, sino para el mundo que sea más inclusivo, que permita una oportunidad verdadera y democrática a todas aquellas personas que presentan esta discapacidad y por otro lado, ¿no? El manejo de ciertos conceptos, de ciertas nociones, de ciertas categorías debe ser en términos de un lenguaje académico, de un lenguaje formal, pero que sobre todo tenga respeto con los conceptos, con los ideales que se pretende asignar o calificar. No se puede utilizar palabras
que lo único que hacen y que nos muestran es una barbarización y una deshumanización de las personas y los ciudadanos frente a las personas con estas discapacidades. Eso sería muy, muy importante, maestro. Desde el lado de la inteligencia artificial, nos dice que se va a fusionar las ciencias de la salud con las neurociencias, y ni qué decir inter y transdisciplinariamente con el derecho. Nosotros como profesionales de esta carrera, y qué mejor lo decía Heidi en sus palabras, ¿no? Un hombre que viene luchando décadas por lograr algo en México y que entre esos retos y esos desafíos sigue construyendo, edificando y poniendo un granito de arena para todas las personas con discapacidad que tengan un lugar como corresponde en México. Cedo a la doctora Heidi Edad Hernández Iñigo palabras de despedida, doctorita. Perdón, perdón. Pensé que tenía el micrófono encendido. Pues muchísimas gracias, doctor Gil, doctor Daniel. Eh, Como podemos ver, pues este libro es un enfoque hacia los derechos humanos, es un modelo de asistencia en la toma de decisiones. Por lo que podemos ver, eh, pues es una obra eh, con algo que es muy importante, que es un tesoro para la humanidad, es simplemente por aquellas personas que quedan vulnerables, porque porque son niños y sin embargo esto no los exime de poder también tomar decisiones, de saber qué es lo que quieren. Y yo creo que nosotros como seres humanos, antes que ser abogados, somos humanistas, por lo cual debemos de ver las ambigüedades que generen inseguridad. Pues muchísimas felicidades al doctor Gil Gaona por estas expresiones, por esta oportunidad de abrirnos este panorama, de poder comprender mejor lo que debería de ser la justicia y el derecho. Pues los invito a todos ustedes a que lean este libro que realmente nos va a abrir pues un mejor panorama, una mejor mente, eh, para que seamos mejores personas y para que luchemos por los derechos de la humanidad misma. Muchísimas gracias. Doctor Armando Gil Gaona, palabras de despedida, maestro. Sí, una vez más quiero agradecer al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Difundir estas inquietudes, estas reflexiones, doctor. Y desde luego habrá quienes estén interesados en la obra. Entonces ya está en Amazon para aquellas personas que se quieran interesar, porque seguramente habrá quienes, estando en el exterior, siendo mexicanos, tengan las mismas necesidades, tengan las mismas curiosidades. De tal manera que, si el instituto me lo permite, iremos compartiendo los pasos que daremos sobre el particular, porque la intención es llegar al Congreso. Ya estoy buscando legisladores de distintos partidos políticos, pues precisamente porque no quede en un sueño. En 1992 yo todo esto lo veía como un sueño, y cuando volteo hacia atrás veo que se han hecho cosas, y que esta no sería una menos, sino quizá la más importante. Gracias, doctor. El hombre es producto de su época
y de sus circunstancias. Ortega y Gasset. Caminante no hay camino, los caminos se hacen al andar. Antonio Machado. Así es que, maestro, no desmaye en esta labor y en esta tarea, que lo que realmente usted está haciendo, no hay nombre por el tiempo, por la dedicación, por el esfuerzo, la meta y el propósito que usted tiene como motivo de su vida. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 43º Seminario Internacional, que tuvo como título general este libro maravilloso: La discriminación a las personas con discapacidad intelectual, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Un agradecimiento al doctor Armando Gil Gaona, quien nos acompaña desde el hermano país de México, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Armando Gil Gaona. Siempre las puertas del instituto están abiertas, siempre, para todos los ciudadanos de esta parte del mundo que pudieran tener una oportunidad en la presentación de sus artículos, de sus ensayos, de sus libros, cumpliendo pues una de las tareas y una de las misiones que tiene el instituto. Le hacemos llegar, a nombre del directorio, doctor Armando Gil Gaona, un abrazo muy fuerte a la distancia. Muchas gracias por esta maravillosa presentación, y también el día de hoy, que nos ha acompañado de forma muy, muy especial también desde el hermano país de México, a la doctora Heidi Piedad Hernández Inigo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Igualmente, maestro. Noches.